La quietud de la noche en las colinas de Galilea era profunda, casi tangible. Las estrellas parecían suspendidas por un delicado hilo invisible, vigilantes eternas de un mundo que rara vez miraba hacia arriba. En esa vastedad de cielos y tierras, donde la inmensidad parecía recordar a cada alma su pequeñez, una voz resonaba, no con palabras, sino con el peso del pensamiento. Era una conversación íntima, un diálogo eterno entre lo creado y su creador. En las sombras de un olivo, un hombre oraba. No era una plegaria común, no había fórmulas recitadas ni frases aprendidas de memoria. Las palabras fluían como un río que encuentra su cauce, brotando desde lo más profundo de un corazón en llamas. Aquel hombre, conocido por muchos como Jesús de Nazaret, parecía hablar con alguien que no solo escuchaba, sino que respondía. Las Escrituras contaban historias de cómo los profetas del pasado habían dialogado con Dios. Abraham, Moisés, Elías, hombres que, según los relatos, habían oído la voz del Altísimo como un trueno o un susurro. Pero Jesús era diferente. Para él, Dios no era un juez distante ni una fuerza etérea, era Padre. Abba. Una palabra sencilla y cotidiana que resonaba con la calidez de la cercanía. Aquella noche, mientras sus discípulos dormían, Jesús pronunciaba palabras que parecían disolver el silencio como el sol disuelve la niebla. Pero, ¿qué decía realmente? ¿Cómo se dirigía al Creador del universo? Esta pregunta, aparentemente simple, ha desconcertado a teólogos, filósofos y buscadores espirituales durante siglos. En los Evangelios se nos ofrece una pista: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero este rezo, conocido como el Padre Nuestro, no era simplemente una oración para ser repetida mecánicamente. Era una invitación, un modelo, una ventana a la manera en que Jesús entendía y vivía su relación con Dios. La manera correcta de hablar con Dios. Pero, ¿qué significa eso realmente? En la época de Jesús, las prácticas religiosas estaban profundamente enraizadas en rituales y tradiciones. El Templo de Jerusalén, con su majestuosidad y su simbolismo, era el centro de la fe judía. Allí, las oraciones se ofrecían acompañadas de sacrificios, incienso y solemnidad. Para acercarse a Dios, se necesitaba un mediador, un sacerdote, un rito, un sistema. Jesús, sin embargo, desafiaba esta concepción. En su enseñanza, hablar con Dios no requería intermediarios, ni formalidades elaboradas, ni el cumplimiento estricto de reglas externas. Cuando ores, dijo en una ocasión, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Estas palabras eran revolucionarias. Sugieren que la comunicación con Dios no está confinada a un lugar sagrado ni mediada por un representante autorizado. Es un acto profundamente personal, un encuentro directo y auténtico entre el alma humana y el Creador. Sin embargo, aquí surge una paradoja. Aunque Jesús hablaba de una relación íntima con Dios, también enfatizaba la santidad y la trascendencia divina. Santificado sea tu nombre, decía, recordando que este Dios cercano también era el Santo de Israel, el mismo que habló desde la zarza ardiente y cuyas palabras estremecieron el Sinaí. ¿Cómo reconciliar esta dualidad? Para entenderlo, debemos regresar a aquella noche en Galilea. Jesús, arrodillado bajo las ramas retorcidas del olivo, parecía vivir esta tensión de manera perfecta. Sus palabras, inaudibles para cualquier oído humano, eran al mismo tiempo una confesión de confianza y un reconocimiento de asombro. En su oración, el corazón humano tocaba lo divino, y lo divino respondía con una ternura indescriptible. Pero no todos entendían esto. Incluso sus propios discípulos, hombres que habían dejado todo para seguirle, a menudo luchaban por comprender la profundidad de sus enseñanzas sobre la oración. En una ocasión, uno de ellos le pidió: Señor, enséñanos a orar. Esta petición, aparentemente sencilla, contenía un anhelo profundo. Ellos querían saber no solo qué palabras decir, sino cómo conectar verdaderamente con Dios como Jesús lo hacía. La respuesta de Jesús fue a la vez simple y profunda. Les enseñó el Padre Nuestro, una oración que encapsula tanto la intimidad como la reverencia. Pero más allá de las palabras, les mostró algo aún más importante: la actitud del corazón. Hablar con Dios, según Jesús, no es un monólogo ni un intercambio de favores. Es una comunión, un intercambio de amor, un acto de entrega. Es confiar como un niño confía en su padre, pero también reverenciar como un súbdito reverencia a su rey.
Esa noche en Galilea, mientras la brisa acariciaba las colinas y las estrellas brillaban como testigos silenciosos, Jesús encarnaba esta verdad. En su oración, se revelaba el secreto de una relación viva con Dios, la combinación perfecta de confianza y asombro, de cercanía y misterio. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el cielo, Jesús se levantó y se unió a sus discípulos. Pero la pregunta permanecía, latente como una brasa encendida: ¿qué es lo que realmente nos enseñó sobre cómo hablar con Dios? A medida que la luz del amanecer extendía su manto sobre las colinas, los discípulos se despertaban, uno por uno. Jesús, siempre atento, ya estaba en pie. Parecía lleno de una energía serena, como si las horas que había pasado orando le hubieran dado una fuerza que iba más allá de lo físico. Había algo en él, un aire de propósito, que los demás apenas podían comprender. Esa mañana, como muchas otras, caminaron juntos hacia una pequeña aldea cercana. En el camino, los discípulos observaban a Jesús, fascinados. Había algo diferente en la manera en que él vivía. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, cómo actuaba, cómo parecía moverse en perfecta sintonía con algo, o alguien, invisible, pero intensamente presente. Maestro, se atrevió a decir finalmente Juan, quien a menudo era el más reflexivo del grupo, cuando oras, parece que realmente escuchas una respuesta. Es como si supieras algo que nosotros no sabemos. ¿Cómo es eso posible? Jesús lo miró con una sonrisa, pero no respondió de inmediato. El grupo continuó caminando en silencio hasta que llegaron a un claro rodeado de olivos. Allí, Jesús se detuvo. El problema no está en si Dios habla o no, dijo finalmente, con una voz que parecía resonar más allá de las palabras. Él siempre está hablando. El problema es que la mayoría no sabe cómo escuchar. Estas palabras dejaron a los discípulos perplejos. ¿Cómo escuchar a un Dios que nadie podía ver ni oír? Pedro, siempre impetuoso, fue el primero en expresar la duda que todos sentían. Señor, si Dios siempre está hablando, ¿por qué no lo oímos? Hemos orado toda nuestra vida, hemos recitado las Escrituras, hemos cumplido con los mandamientos. Pero aún así, el cielo permanece en silencio. Jesús lo miró con una intensidad que parecía atravesarlo. Porque estáis buscando la voz de Dios en los lugares equivocados. Pensáis que hablar con Él es cuestión de fórmulas y rituales, como si fuera una transacción. Pero Dios no es un mercader. Él es un Padre, y vosotros sois sus hijos. Los discípulos intercambiaron miradas, todavía sin entender del todo. Jesús los invitó a sentarse en círculo bajo los árboles. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones danzantes en el suelo. Os contaré una historia, dijo Jesús. Había una vez un pastor que conocía a cada una de sus ovejas por su nombre. Cuando las llamaba, ellas venían corriendo, porque reconocían su voz. Pero cuando alguien extraño las llamaba, no respondían. ¿Sabéis por qué? Porque no conocían la voz del extraño, respondió Andrés, después de una breve pausa. Exactamente, asintió Jesús. Así es con vosotros y Dios. Él os llama por vuestro nombre, pero si no aprendéis a reconocer su voz, nunca responderéis. Un profundo silencio siguió a estas palabras. Era un silencio cargado de significado, como si cada uno de los discípulos estuviera reflexionando sobre lo que acababa de oír. Finalmente, Felipe rompió el silencio. Entonces, Señor, ¿cómo podemos reconocer su voz? Jesús inclinó la cabeza, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Primero, debéis aprender a estar en silencio. El ruido del mundo, las preocupaciones, los temores, todo eso ahoga la voz de Dios. No porque Él no sea capaz de hacerse oír, sino porque vosotros estáis demasiado distraídos para escuchar. Tomó una rama seca del suelo y la sostuvo en sus manos mientras continuaba hablando. Cuando oréis, no os preocupéis por decir muchas palabras. No tratéis de impresionar a Dios con vuestro conocimiento ni con vuestra elocuencia. Basta con que os presentéis ante Él con un corazón sincero y abierto. Decidle lo que sentís, lo que pensáis, incluso lo que teméis. Y luego, esperad. ¿Esperar? Preguntó Mateo, confundido. Sí, esperar, respondió Jesús, con una mirada llena de compasión. Porque la oración no es solo hablar, es también escuchar. Es dejar espacio para que Dios hable en vuestro corazón, no siempre con palabras audibles,
sino con impresiones, con paz, con claridad. Los discípulos asintieron lentamente, empezando a comprender. Jesús continuó: pero hay algo más. Para reconocer la voz de Dios, debéis conocerlo a Él. No podéis confiar en alguien que no conocéis, ni amar a alguien con quien no habéis pasado tiempo. Por eso os digo, buscad a Dios no solo en vuestras oraciones, sino en vuestra vida diaria. Ved sus huellas en la creación, escuchad su voz en las Escrituras, sentid su presencia en los momentos más pequeños. De nuevo, el silencio cayó sobre el grupo. Esta vez, no era un silencio de duda, sino de profunda contemplación. Cada uno de los discípulos parecía estar procesando lo que había oído, intentando aplicarlo a su propia relación con Dios. Jesús se puso de pie y miró hacia el horizonte. Venid. Aún hay mucho que aprender, pero no olvidéis esto: Dios no es un extraño. Es vuestro Padre. Y Él anhela que le habléis, pero aún más, que aprendáis a escucharle. El grupo se levantó y siguió a Jesús, sus corazones llenos de nuevas preguntas, pero también de una extraña y renovada esperanza. Hablar con Dios, comprendieron, no era una tarea imposible. Era un viaje, un proceso, una relación viva que se construía día a día. A medida que avanzaban hacia la aldea, los discípulos permanecían en silencio, como si las palabras de Jesús hubieran sembrado algo profundo en sus corazones. Pero en cada rostro podía leerse una lucha interna. ¿Cómo, exactamente, se podía escuchar a un Dios invisible? ¿Cómo encontrar un silencio interior en un mundo lleno de ruido y distracciones? Cuando llegaron a la aldea, Jesús se detuvo frente a una casa sencilla. Una mujer salió al encuentro, inclinándose con respeto. Era Marta, una amiga cercana de Jesús, que junto con su hermana María y su hermano Lázaro, lo acogía cada vez que pasaba por allí. Marta lo invitó a entrar con una hospitalidad que era tan cálida como insistente. Mientras Marta se ocupaba de los preparativos, Jesús y sus discípulos se acomodaron en el patio trasero, bajo la sombra de una gran higuera. Allí, Jesús retomó el hilo de la conversación que había comenzado en el camino. Hablar con Dios no siempre requiere palabras, dijo, mirando a sus discípulos uno por uno. A veces, la oración más profunda es simplemente estar en su presencia, como un amigo que se sienta al lado de otro en silencio. María, la hermana de Marta, apareció en ese momento y se sentó a los pies de Jesús, escuchando atentamente. Su gesto pareció confirmar las palabras de Jesús. Estar allí, en silencio, sin prisas ni preocupaciones, era en sí mismo una forma de oración. Pero Marta, ocupada con los quehaceres, entraba y salía de la casa, claramente abrumada por el esfuerzo de atender a tantos invitados. Finalmente, su frustración la llevó a interrumpir. «Señor», dijo, con voz cargada de impaciencia, «¿no te importa que mi hermana me deje hacer todo el trabajo sola? Dile que me ayude». Jesús levantó la mirada hacia Marta, y en su rostro no había reproche, solo una mezcla de comprensión y ternura. «Marta, Marta», dijo con calma, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y no se le quitará». Las palabras de Jesús cayeron como un suave rocío, desarmando la impaciencia de Marta. Se detuvo, como si de repente comprendiera que su prisa, aunque bien intencionada, la alejaba del verdadero propósito de la visita de Jesús. Los discípulos observaron esta escena con atención. Pedro, siempre impetuoso, no pudo evitar preguntar: «Señor, ¿estás diciendo que no debemos preocuparnos por nuestras responsabilidades?» Jesús lo miró con una leve sonrisa. «No, Pedro. Cumplir con vuestras responsabilidades es importante, pero no debéis permitir que ellas gobiernen vuestro corazón. Hay un momento para cada cosa. Y cuando estáis ante Dios, el momento es para estar con Él, no para preocuparos por todo lo demás». Luego, señaló a María, que seguía sentada a sus pies, absorta en sus palabras. Ella ha entendido que el silencio interior es el primer paso para escuchar a Dios. ¿Silencio interior?, preguntó Tomás, frunciendo el ceño. ¿Cómo podemos alcanzarlo cuando nuestras mentes están siempre llenas de pensamientos? Jesús tomó una hoja de la higuera y la sostuvo frente a ellos. «Mirad esta hoja. No lucha por crecer, simplemente recibe la luz del sol y el agua de la tierra. Así también vosotros debéis aprender a recibir. Cuando oréis, no luchéis contra vuestros pensamientos. Más bien, dejadlos pasar, como las nubes pasan por el cielo.
Poco a poco, vuestra mente se calmará, y el silencio interior comenzará a florecer. El grupo permaneció en silencio, asimilando esta metáfora. Finalmente, Juan, el más joven de los discípulos, preguntó con una mezcla de timidez y curiosidad: Señor, ¿y si no sentimos nada? ¿Y si oramos, pero parece que Dios no está allí? Jesús lo miró con una intensidad que parecía alcanzar lo más profundo de su ser. Dios siempre está presente, Juan. Pero no siempre sentiréis su presencia de la manera que esperáis. A veces, el silencio no es ausencia, es una invitación. Una invitación a confiar, incluso cuando no veáis ni oigáis nada. Luego, se volvió hacia todos los discípulos y añadió: La fe no se basa en lo que sentís, sino en lo que sabéis en vuestro corazón. Y lo que debéis saber es esto: Dios os ama y siempre os escucha, incluso en el silencio. Marta, que había estado escuchando desde la puerta, dejó de lado sus tareas y se unió al grupo. En ese momento, el bullicio de la casa parecía irrelevante. Todos los presentes, desde los discípulos hasta las dos hermanas, sintieron que Jesús les estaba mostrando un camino diferente, un camino que comenzaba no con palabras, sino con una apertura sincera al misterio de Dios. El sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí. Jesús, al darse cuenta de la hora, se puso de pie. Es suficiente por hoy, dijo con una sonrisa. Pero recordad esto: el silencio no es vacío, es un espacio donde Dios habla, si estáis dispuestos a escuchar. Esa noche, mientras los discípulos descansaban, cada uno reflexionó sobre lo que Jesús había dicho. Era un desafío, pero también una promesa. Aprender a escuchar a Dios requería práctica y paciencia, pero el fruto de esa conexión sería una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los días pasaron y el grupo continuó su camino hacia Jerusalén. En cada aldea que visitaban, las enseñanzas de Jesús se expandían como un río que fluye desde una montaña, tocando a todos los que estaban dispuestos a escucharlo. Sin embargo, en medio de las multitudes que lo seguían, sus discípulos permanecían en una especie de desconcierto sagrado. Cada palabra que Jesús pronunciaba parecía abrir más preguntas que respuestas. En una de esas caminatas, fue Judas quien rompió el silencio, algo inusual en él. Maestro, comenzó, con un tono de cautela, has hablado de escuchar a Dios en el silencio y de confiar en su presencia. Pero aún no nos has dicho algo importante: ¿cómo debemos dirigirnos a Él? ¿Es suficiente llamarlo Padre? Jesús detuvo su paso y miró a Judas, como si estuviera midiendo no solo sus palabras, sino también la intención detrás de ellas. Judas, tú y muchos otros tenéis la costumbre de pensar que el nombre que dais a Dios determina vuestra relación con Él. Pero el nombre no es para Dios, es para vosotros. Los discípulos se miraron entre sí, perplejos. Jesús, percibiendo su confusión, continuó: Dios es el eterno, el que es y el que será. En las Escrituras, a Moisés le fue revelado como Yo soy. Pero ese nombre no es un límite, es un recordatorio. Hablar con Dios no depende de encontrar el nombre perfecto, sino de reconocer quién es Él en vuestro corazón. Pedro, siempre directo, no pudo evitar preguntar: Entonces, Señor, ¿por qué tú le llamas Padre? Jesús esbozó una sonrisa, como si esperara esa pregunta. Porque así es como le conozco. Para mí, Él no es un juez distante ni una fuerza impersonal. Es un Padre lleno de amor, alguien en quien confío plenamente. Pero eso no significa que debáis usar solo esa palabra. Si vuestro corazón desea llamarle Señor, amigo, Creador o cualquier otro nombre que resuene en vosotros, eso también está bien. Los discípulos asintieron lentamente, aunque la profundidad de las palabras de Jesús les daba mucho en qué pensar. Pero Tomás, siempre crítico, planteó otra cuestión. Maestro, si Dios es tan cercano, ¿por qué es tan difícil sentirlo? A veces parece que le hablamos al aire. Jesús lo miró con una mezcla de ternura y paciencia. Tomás, ¿ves este viento? Dijo, extendiendo la mano hacia la brisa que acariciaba las colinas. Tomás asintió, frunciendo el ceño. Lo siento, pero no lo veo. Exactamente, respondió Jesús. No puedes verlo, pero sabes que está ahí porque sientes su toque. Así es con Dios. No siempre le verás con tus ojos o le escucharás con tus oídos, pero su presencia se manifiesta en los susurros del corazón, en la paz que inunda vuestra alma, en el amor que os rodea.
Estas palabras parecieron calar profundamente en los discípulos. Jesús, viendo que el momento era propicio, continuó: cuando os dirigís a Dios, no os preocupéis tanto por encontrar las palabras correctas. Habladle como sois, con sinceridad. Sed auténticos, como un niño que no teme decirle a su padre lo que siente, aunque sea una queja o una duda. Esa honestidad es el principio de la verdadera oración. De repente, Juan, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con voz baja pero clara: Maestro, una vez dijiste que no tomáramos el nombre de Dios en vano. ¿Cómo podemos asegurarnos de no hacerlo? Jesús lo miró con afecto. No tomar el nombre de Dios en vano no significa solo evitar usarlo de manera irrespetuosa. Significa reconocer la santidad de su presencia en vuestra vida. Cuando oráis, cuando habláis de Él, incluso cuando simplemente pensáis en Él, hacedlo con un corazón sincero, sabiendo que estáis en comunión con lo más sagrado. El grupo quedó en silencio tras estas palabras. Era un silencio profundo, no de ausencia, sino de comprensión creciente. En ese momento, Jesús se dirigió hacia una roca grande y se sentó. Con un gesto, invitó a sus discípulos a reunirse a su alrededor. Hay algo más que debéis entender sobre el nombre de Dios, dijo, mientras su mirada se perdía en el horizonte. No es solo una palabra. Es un reflejo de quién es Él, pero también de quiénes sois vosotros. Cada vez que llamáis a Dios, os estáis recordando que sois sus hijos, que pertenecéis a Él. Luego, señaló a las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, aún tenue por la luz del atardecer. Mirad esas estrellas. Cada una tiene un nombre, y aún así forman parte de algo mucho mayor que ellas mismas. Así sois vosotros. Cada uno de vosotros es único, pero también formáis parte de la creación de Dios. Al decir esto, su voz adquirió una suavidad que parecía envolver a todos los presentes. Cuando habléis con Dios, recordad que no es solo vuestro Padre, es también el Padre de todos los demás. Por eso os enseñé a decir Padre nuestro. Porque en la oración no solo os conectáis con Dios, sino también con vuestros hermanos. Las palabras de Jesús resonaron en el aire, como un eco que no se apagaba. Los discípulos permanecieron sentados junto a él, mirando las estrellas y dejando que el peso de sus palabras se asentara en sus corazones. Esa noche, mientras el grupo se acomodaba para descansar, cada uno reflexionó sobre lo que significaba dirigirse a Dios. No era solo un acto ritual, era un encuentro con el misterio, una invitación a descubrir no solo quién es Dios, sino también quiénes eran ellos mismos en relación con Él. Y así, el misterio del nombre comenzó a desvelarse, un paso más en el camino hacia la verdadera comunión con lo divino. Al día siguiente, mientras la luz del alba se deslizaba sobre las colinas, Jesús despertó temprano, como era su costumbre. Los discípulos, aún sumidos en el sopor del sueño, se revolvían entre sus mantos, pero uno de ellos, Juan, había permanecido despierto. Había algo en sus pensamientos que lo inquietaba, un anhelo persistente que no podía ignorar. Siguiendo en silencio a Jesús mientras éste caminaba hacia un lugar apartado, Juan esperó a que el maestro se detuviera bajo un viejo árbol. Jesús se arrodilló, cerró los ojos, y durante un rato, el único sonido que los rodeó fue el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Finalmente, Juan se atrevió a hablar. Maestro, siempre nos dices que hablemos con Dios como con un padre. Pero cuando te observo orar, parece que hay algo más, algo que no logramos comprender. Jesús no abrió los ojos de inmediato, pero su rostro se iluminó con una leve sonrisa. Después de un momento, se incorporó y miró a Juan con una mirada que parecía atravesarlo. Juan, lo que ves no es algo que debáis aprender, sino algo que debéis recordar. ¿Recordar?, preguntó Juan, visiblemente confundido. Sí, respondió Jesús. Porque no se trata solo de las palabras que pronunciáis, sino de reconocer lo que siempre ha estado ahí. Jesús se sentó sobre una roca cercana y, con voz serena, continuó. Cuando oráis, a menudo pensáis que debéis empezar algo nuevo, como si Dios estuviera esperando vuestro llamado para prestar atención. Pero la verdad es que Dios ya está allí, en cada respiro, en cada latido de vuestro corazón. La oración no es el inicio de una conversación, sino la continuación de un diálogo eterno. Juan inclinó la cabeza, tratando de procesar estas palabras. Entonces, ¿qué sentido tienen nuestras palabras? Jesús recogió una pequeña flor que crecía junto a la roca y la sostuvo en sus manos.
Esta flor no necesita hablar para existir. No dice al sol que la ilumine ni al agua que la nutra. Simplemente es, y en su existencia refleja la gloria de su Creador. Así también vosotros, en vuestro ser, ya estáis en comunión con Dios. Juan frunció el ceño, claramente desconcertado. Pero, maestro, tú usas palabras cuando oras. ¿Por qué lo haces si dices que ya estamos en comunión? Jesús rió suavemente, una risa llena de calidez y paciencia. Las palabras son como un puente, Juan. A veces necesitamos ese puente para cruzar desde el ruido de nuestras mentes hacia el silencio de nuestro corazón. Pero recordad, las palabras son solo un medio, no el fin. Hizo una pausa y señaló el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse con majestuosa lentitud. Hay momentos en que las palabras son necesarias, como cuando un hijo le dice a su padre que lo ama. Pero también hay momentos en que el silencio dice más que 1000 palabras. En ese silencio, vuestra alma habla directamente con Dios, sin necesidad de intermediarios. Juan permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Finalmente, se atrevió a preguntar algo que había estado rondando en su mente. Maestro, cuando tú oras, ¿siempre escuchas la voz de Dios? Jesús volvió a sonreír, pero esta vez su expresión era más introspectiva. No siempre de la manera que esperáis, dijo. A veces, la voz de Dios llega como un susurro en lo más profundo del alma. Otras veces, llega como una sensación de paz o claridad. Y hay momentos en que parece que no hay respuesta. Pero incluso en esos momentos, sé que Él está allí. Se inclinó hacia Juan y añadió en voz baja. Recordad esto, el silencio no es vacío. Es el espacio donde Dios llena todo con su presencia. Después de un rato, los otros discípulos comenzaron a aparecer, uno por uno. Jesús los saludó con su habitual calidez, y cuando todos estuvieron presentes, retomó su enseñanza. Hoy os hablaré de la palabra, dijo, dirigiéndose al grupo. En las Escrituras, se dice que Dios creó el mundo mediante su palabra. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Esta misma palabra vive y actúa en vosotros. Cada vez que oráis, vuestras palabras son como semillas que se plantan en el corazón de Dios. Pero también debéis recordar que la palabra de Dios está plantada en vuestro corazón. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo, intrigado. Jesús tomó un puñado de tierra y la dejó caer suavemente al suelo. Significa que el verbo, la palabra viva, ya habita en vosotros. Cada vez que oráis, no estáis hablando con un Dios lejano, sino despertando a la verdad de que Él ya está en vosotros. Los discípulos se miraron entre sí, asombrados por la profundidad de esta revelación. Jesús, percibiendo su asombro, se levantó y extendió las manos hacia ellos. Por eso os digo, no os preocupéis por encontrar las palabras perfectas. Hablad con sinceridad, desde vuestro corazón, y escuchad con humildad. Porque en ese intercambio, la palabra y el silencio se encuentran, y es allí donde verdaderamente hallaréis a Dios. Ese día, mientras continuaban su camino, los discípulos llevaban consigo un nuevo entendimiento. La oración no era solo una acción, sino un estado de ser, un encuentro constante con el Dios que hablaba tanto en la palabra como en el silencio. Y aunque aún quedaban muchas preguntas, algo en sus corazones había cambiado. Habían dado un paso más en el camino hacia el misterio divino, un camino que los llevaba no solo hacia Dios, sino hacia ellos mismos. Los días de caminata hacia Jerusalén se llenaban de encuentros con multitudes, enseñanzas bajo el sol abrasador y momentos de recogimiento en las noches tranquilas. Pero había algo más, una tensión creciente. Jesús había mencionado en varias ocasiones que su hora estaba cerca, y sus palabras parecían envueltas en un misterio que sus discípulos no lograban descifrar. En una de esas noches, mientras el grupo descansaba en un claro rodeado de árboles, Santiago, el hermano de Juan, rompió el silencio con una pregunta que parecía cargar el peso de muchos corazones. Maestro, nos hablas de cómo escuchar a Dios, de cómo hablarle. Pero aún hay algo que no comprendemos. Si Dios está tan cerca, ¿por qué no podemos verlo? La pregunta resonó en la quietud de la noche. Algunos de los discípulos asintieron, sus ojos reflejando la misma inquietud. Jesús, sentado junto a una pequeña hoguera, levantó la mirada hacia el cielo, donde las estrellas brillaban como un lienzo infinito. Santiago, lo que preguntas es lo que muchos han preguntado antes que tú. Moisés pidió ver el rostro de Dios, y lo mismo hicieron los profetas.
Pero os digo esto, nadie puede ver a Dios en su totalidad y vivir. Las palabras de Jesús, aunque solemnes, no estaban destinadas a infundir temor. Había en ellas un aire de reverencia, una invitación a comprender un misterio más profundo. ¿Por qué no podemos verlo, maestro?, preguntó Andrés, inclinándose hacia adelante con curiosidad. Jesús recogió una rama caída y trazó un círculo en la tierra. Imaginad que este círculo es vuestro mundo, vuestro entendimiento. Dios es como el océano infinito que rodea este círculo. Aunque no podéis ver el océano entero, podéis sentir sus olas, oler su brisa, escuchar su rugido. Pedro frunció el ceño, intentando entender. ¿Entonces nunca podremos ver a Dios tal como es? Jesús lo miró con una mezcla de ternura y determinación. Dios no se oculta porque quiera permanecer lejos. Él es espíritu, y como tal, se revela en formas que vuestra mente y vuestro corazón pueden comprender. Mirad la creación, los actos de amor, la paz que llena vuestro interior cuando oráis sinceramente. Allí está su rostro, aunque no lo veáis con vuestros ojos. María de Magdala, que había estado escuchando en silencio, habló con voz tranquila pero cargada de emoción. Pero, maestro, ¿cómo podemos saber con certeza que es Dios y no solo nuestras propias ideas o deseos? Jesús se inclinó hacia ella, su rostro iluminado por la luz del fuego. Lo sabréis por los frutos. Todo lo que proviene de Dios trae vida, paz y verdad. Cuando sintáis que una palabra o un impulso os llena de amor y os llama a hacer el bien, podéis estar seguros de que es Él quien os habla. Luego, se volvió hacia todos los presentes. Recordad esto, Dios no está lejos. Cada acto de bondad que hacéis, cada vez que perdonáis, cada vez que amáis a vuestro prójimo, estáis reflejando su rostro en este mundo. Porque aunque no podéis verlo directamente, podéis convertir vuestra vida en un espejo que lo refleje. Las palabras de Jesús llenaron el aire, dejando a los discípulos sumidos en un profundo silencio. Pero había una sensación de consuelo, como si una pieza más del gran rompecabezas se hubiera colocado en su lugar. Después de un rato, Felipe, siempre práctico, hizo una pregunta que parecía surgir del fondo de su corazón. Maestro, ¿y tú? ¿Has visto a Dios? La pregunta pareció detener el tiempo. Jesús, sin apartar la mirada del fuego, respondió con voz firme pero llena de un profundo misterio. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos se miraron entre sí, desconcertados por la magnitud de estas palabras. Jesús continuó, sus ojos ardiendo con una luz que parecía provenir de otro lugar. Yo y el Padre somos uno. No he venido para mostraros solo palabras, sino para que comprendáis que Dios está más cerca de vosotros de lo que imagináis. Mirad lo que hago, escuchad lo que enseño. Todo lo que soy es un reflejo de quién es Él. Hubo un momento de silencio que pareció extenderse por una eternidad. Finalmente, Tomás, siempre el más escéptico, expresó lo que muchos pensaban. Maestro, si tú reflejas al Padre, entonces, ¿es posible para nosotros hacer lo mismo? Jesús lo miró con una intensidad que parecía encerrar una verdad eterna. Sí, Tomás. Ese es el propósito de vuestra vida, reflejar el amor de Dios, su bondad, su verdad. Aunque no podáis verlo con vuestros ojos, podéis ser sus manos, sus pies, su voz en este mundo. Los discípulos asintieron lentamente, como si comenzaran a vislumbrar algo que hasta entonces había permanecido oculto. Jesús, viendo que la noche avanzaba, se puso de pie. Descansad ahora. Pero no olvidéis esto. Aunque no podáis ver el rostro de Dios como veis el mío, podéis encontrarlo en cada acto de amor, en cada momento de silencio, en cada palabra de verdad. Porque Dios no está lejos, Él está aquí, en medio de vosotros. Esa noche, mientras los discípulos se acomodaban bajo el manto estrellado, sus corazones estaban llenos de una mezcla de asombro y consuelo. Habían aprendido algo profundo. Ver el rostro de Dios no era un acto de los ojos, sino del alma. Y aunque su viaje físico hacia Jerusalén continuaba, también emprendían un viaje interior, uno que los llevaba cada vez más cerca de aquel rostro invisible que Jesús les revelaba con cada palabra y cada gesto. Con el pasar de los días, los discípulos comenzaron a percibir algo inusual en las enseñanzas de Jesús. Sus palabras parecían resonar con una urgencia nueva, como si el tiempo estuviera acortándose. Este sentimiento llegó a su clímax una tarde, mientras Jesús les pedía que se detuvieran en un olivar, un lugar apartado donde el viento danzaba suavemente entre los árboles.
Hoy os hablaré de una oración que no solo transforma vuestro corazón, dijo Jesús, mirando a sus discípulos, sino también el mundo que os rodea. Las palabras cayeron sobre ellos con un peso que no podían ignorar. Cada uno dejó lo que estaba haciendo y se reunió alrededor de Jesús, atentos, expectantes. A menudo oráis por vuestras necesidades, por protección, por bendiciones, continuó Jesús. Y eso está bien. Pero existe una oración más profunda, una que alinea vuestro corazón con el corazón de Dios, y vuestra voluntad con su voluntad. Esa es la oración que cambia el mundo. Juan, siempre sensible a las palabras del Maestro, preguntó con voz baja: ¿cómo podemos orar de esa manera, Señor? Jesús levantó la mirada hacia las ramas de los olivos, como si encontrara allí una sabiduría antigua, y respondió con calma: para orar así, debéis comenzar abandonando vuestro propio control. La verdadera oración no es solo pedir, sino rendirse. Es decirle a Dios: hágase tu voluntad, no la mía. El grupo quedó en silencio, procesando el desafío de estas palabras. Pedro, con su carácter directo, expresó lo que muchos estaban pensando. Señor, no es fácil rendir nuestra voluntad. A veces lo que deseamos parece tan urgente, tan necesario. Jesús lo miró con ternura, pero también con la fuerza de quien conoce las luchas internas del alma. Lo sé, Pedro. Rendirse no es fácil. Pero os digo esto: cuando entregáis vuestras preocupaciones a Dios, cuando confiáis en que su voluntad es mejor que la vuestra, encontráis una paz que supera cualquier cosa que podáis imaginar. Luego, con voz más suave, añadió: la rendición no significa renunciar a vuestros deseos, sino reconocer que Dios ve más allá de lo que vosotros podéis ver. Es confiar en que Él siempre trabaja para vuestro bien, incluso cuando no lo comprendéis. Los discípulos se miraron entre sí, comprendiendo la profundidad de estas palabras, pero también sintiendo su peso. Fue entonces cuando Mateo, siempre práctico, preguntó: Maestro, ¿cómo podemos rendirnos si ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios? Jesús esbozó una leve sonrisa. La voluntad de Dios no es un misterio tan grande como creéis. Su voluntad es amor. Su voluntad es verdad. Su voluntad es justicia. Cuando oráis y actuáis de acuerdo con estas cosas, estáis caminando en su voluntad. Luego, hizo una pausa y añadió con un tono más reflexivo: pero a veces, incluso cuando no entendáis lo que está ocurriendo, debéis confiar en que Dios está obrando. Esa es la esencia de la fe, creer en su bondad, aun en medio de la incertidumbre. Tomás, como siempre, no pudo evitar expresar su escepticismo. Maestro, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras oraciones realmente cambian algo? Jesús lo miró con una intensidad que parecía atravesarlo. Tomás, la oración no solo cambia las circunstancias, cambia a la persona que ora. Cuando os alineáis con el corazón de Dios, os convertís en instrumentos de su amor y su poder en el mundo. Vuestras oraciones no son inútiles, porque Dios escucha cada palabra y responde, aunque no siempre de la manera que esperáis. Para ilustrar esto, Jesús se inclinó y tomó un puñado de tierra, dejándola caer lentamente entre sus dedos. Imaginad que sois como esta tierra. Cuando sembráis una semilla, no veis inmediatamente el fruto, pero sabéis que está creciendo bajo la superficie. Así también son vuestras oraciones. A veces sus frutos tardan en manifestarse, pero siempre tienen un impacto. Fue entonces cuando Jesús se puso de pie, con una voz que parecía vibrar con autoridad y ternura a la vez, les enseñó: cuando oréis, decid así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran en sus corazones, antes de continuar. Cuando pronunciáis estas palabras, no solo pedís algo, proclamáis una verdad. Reconocéis que el reino de Dios ya está entre vosotros, que su voluntad puede hacerse realidad en este mundo si os dejáis guiar por él. Los discípulos escuchaban con atención reverente. Habían recitado el Padre Nuestro muchas veces, pero en ese momento, las palabras cobraban un significado completamente nuevo. Jesús se sentó de nuevo, su expresión serena pero llena de propósito. Os digo esto: cuando oréis de esta manera, no temáis. Sed valientes al pedir, pero humildes al aceptar la respuesta. Porque cada oración sincera es escuchada, y cada oración hecha en el nombre de Dios lleva consigo el poder de transformar el mundo.
La luz del atardecer bañaba el olivar con tonos dorados, como si la naturaleza misma estuviera afirmando las palabras del Maestro. Los discípulos, movidos por una mezcla de reverencia y esperanza, permanecieron en silencio, meditando sobre lo que habían oído. Esa noche, mientras el grupo descansaba bajo las estrellas, sus corazones estaban llenos de un nuevo entendimiento. La oración no era solo un acto de comunicación, sino un camino hacia la transformación. Y aunque aún no podían ver todo el alcance de lo que Jesús les enseñaba, algo en su interior les decía que sus palabras contenían la clave para cambiar no solo sus vidas, sino también el destino del mundo entero. La siguiente mañana, el grupo despertó temprano, sus cuerpos descansados, pero sus mentes aún ocupadas con las palabras de Jesús sobre la oración. Mientras continuaban su camino hacia Jerusalén, un joven se acercó corriendo desde un pequeño poblado cercano. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, irradiaba esperanza. «Maestro», exclamó el joven, arrodillándose frente a Jesús. «He escuchado de tus enseñanzas y de las señales que has hecho. Dime, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». La pregunta pareció resonar en el aire como el eco de una verdad que todos deseaban comprender. Los discípulos se detuvieron, atentos, mientras Jesús miraba al joven con una mezcla de interés y compasión. «Conoces los mandamientos», respondió Jesús. «No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre». El joven asintió con vehemencia, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y anhelo. «Todo eso lo he cumplido desde mi juventud», dijo. «Pero aún siento que me falta algo». Jesús lo observó en silencio por un momento, y luego le habló con una ternura que parecía tocar directamente el alma del joven. «Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme». El rostro del joven cambió, y el entusiasmo que lo había traído ante Jesús se desvaneció. Miró al suelo, incapaz de responder. Después de un momento, se levantó lentamente y se marchó, cabizbajo, porque tenía muchas posesiones. Los discípulos, testigos de esta escena, quedaron desconcertados. Fue Pedro quien, como de costumbre, expresó lo que todos estaban pensando. «Señor, si este hombre, que ha obedecido los mandamientos y parece sincero, no puede entrar en el reino de Dios, ¿quién puede?». Jesús lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y determinación. «Pedro, no es cuestión de lo que uno tiene o de lo que hace, sino de lo que está dispuesto a soltar. Os digo esto, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos quedaron atónitos. La idea parecía imposible, incluso para ellos, que habían dejado mucho para seguir al Maestro. Andrés, en voz baja, expresó la duda que les rondaba a todos. «Entonces, ¿quién puede ser salvo?». Jesús los miró uno por uno, asegurándose de captar su atención. «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». Estas palabras resonaron como un eco en sus corazones, abriendo un espacio para la reflexión. Pedro, animado por la respuesta, insistió: «Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, Señor. ¿Qué pasará con nosotros?». Jesús, con una sonrisa que contenía tanto gratitud como propósito, respondió: «Os aseguro que todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio recibirá 100 veces más en esta vida. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque también persecuciones. Y en el mundo venidero, la vida eterna». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en ellos, y añadió: «Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros». Los discípulos intercambiaron miradas, tratando de entender la profundidad de estas palabras. Jesús, percibiendo su confusión, decidió explicarles algo que hasta ahora solo había insinuado. «El reino de Dios no es un lugar que podáis señalar en un mapa. No es una ciudad que podáis conquistar ni un tesoro que podáis adquirir con riquezas. El reino de Dios está dentro de vosotros. Es una realidad que nace en vuestro corazón cuando os rendís al amor de Dios y vivís según su voluntad». Tomás, con su característico escepticismo, frunció el ceño. «¿Cómo podemos saber que el reino de Dios está en nosotros, Maestro?». Jesús tomó una semilla de mostaza de una bolsa que llevaba y la sostuvo entre sus dedos. «El reino de Dios es como esta semilla. Es pequeño, casi invisible al principio,
Pero cuando se planta en un corazón dispuesto, crece hasta convertirse en un árbol donde las aves pueden anidar. Se volvió hacia todos ellos, su voz llena de pasión. Cada vez que oráis con sinceridad, cada vez que amáis a vuestro prójimo, cada vez que perdonáis a alguien que os ha herido, estáis dejando que esa semilla crezca. El reino de Dios no llega con fanfarria, llega a los pequeños actos de bondad, en el silencio de una oración, en el sacrificio de vuestra voluntad por la de Dios. El grupo quedó en silencio, impresionado por la claridad y la belleza de estas palabras. Jesús, viendo que estaban listos para continuar, concluyó: no busquéis el reino en las riquezas ni en el poder. Buscadlo en el amor, en la verdad, en la humildad. Porque os digo esto: quienes vivan en el reino de Dios cambiarán no solo sus propias vidas, sino también el mundo que los rodea. Esa noche, mientras los discípulos descansaban bajo el cielo estrellado, sus corazones estaban llenos de un nuevo entendimiento. Habían aprendido que el reino de Dios no era algo que debían alcanzar por sí mismos, sino algo que Dios plantaba en ellos, esperando que lo cultivaran con fe y obediencia. Y aunque el camino hacia Jerusalén se hacía cada vez más incierto, en su interior comenzaban a hacer algo que no podía ser destruido, un reino que no tenía fronteras, porque vivía en lo más profundo de sus almas. Los días avanzaban con rapidez, y la cercanía a Jerusalén traía consigo un aire de solemnidad que los discípulos no podían ignorar. Las palabras de Jesús se volvían más profundas, más urgentes, como si supiera que su tiempo con ellos estaba llegando a su fin. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un grupo de palmeras, Jesús pidió que todos se reunieran a su alrededor. Había algo en su rostro, una mezcla de tristeza y resolución, que llenó de expectación a los discípulos. Hoy quiero enseñaros algo que será crucial para los días que vienen, comenzó, su voz firme pero llena de compasión. Hasta ahora, os he hablado de cómo orar, de cómo escuchar a Dios, de cómo vivir en su reino. Pero ahora os hablaré del amor, porque el amor es el corazón de todo lo que he venido a enseñaros. Los discípulos se miraron entre sí, sorprendidos por la intensidad en las palabras de Jesús. Maestro, siempre nos hablas del amor, dijo Juan, con la sinceridad que lo caracterizaba. ¿Qué es lo que aún no hemos entendido? Jesús lo miró con ternura. Lo que no habéis comprendido plenamente es que el amor no es solo un sentimiento o una idea. El amor es acción. Es sacrificio. Es dar sin esperar nada a cambio. Y es el mandamiento más grande que podéis cumplir. Tomás, frunciendo el ceño, planteó una pregunta que parecía representar las dudas del grupo. ¿Cómo podemos amar de esa manera, Señor, si a veces ni siquiera podemos amarnos a nosotros mismos? Jesús inclinó la cabeza, como si pesara cada palabra antes de hablar. No podéis hacerlo por vosotros mismos, Tomás. El amor que os pido no proviene de vuestra propia fuerza, sino de Dios. Como el río no puede fluir sin su fuente, así vosotros no podéis amar verdaderamente sin recibir primero el amor de vuestro Padre Celestial. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en el silencio del momento. Luego continuó: os doy un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Así todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Estas palabras cayeron sobre los discípulos con un peso inconfundible. Hasta ahora, habían entendido el amor como algo noble pero alcanzable, algo que se podía dar dentro de los límites de la humanidad. Pero Jesús estaba elevando el amor a una dimensión divina, a un llamado a reflejar su propia entrega incondicional. Pedro, siempre impetuoso, se adelantó. Señor, nosotros te amamos. Haríamos cualquier cosa por ti. Pero, ¿cómo podemos amar a aquellos que nos odian o nos persiguen? Jesús lo miró con la misma paciencia que había mostrado tantas veces. Pedro, amar a quienes os aman es fácil. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Porque cuando hacéis esto, os parecéis a vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos e injustos. El grupo quedó en silencio, procesando la magnitud de este desafío. Jesús, viendo su desconcierto, se levantó y comenzó a caminar entre ellos, hablándoles con una mezcla de firmeza y ternura. No os pido algo que yo mismo no esté dispuesto a hacer. Pronto comprenderéis hasta dónde llega el amor de Dios. Un amor que no busca salvarse a sí mismo, sino darlo todo por los demás. María de Magdala, quien había estado escuchando en silencio, levantó la vista, sus ojos llenos de emoción. Maestro,
¿Cómo podemos vivir ese amor todos los días? Jesús se detuvo frente a ella, su mirada llena de una profundidad que parecía contener el universo entero. Amad en lo pequeño, María. En cada gesto, en cada palabra. Dad de comer al hambriento, vestid al desnudo, consolad al que sufre. Porque cuando lo hacéis por uno de estos pequeños, lo hacéis por mí. Luego, con voz más baja, añadió: el amor verdadero no necesita grandes actos, necesita fidelidad en lo sencillo. Los discípulos asintieron lentamente, como si una llama nueva comenzara a arder en sus corazones. Pero aún quedaba una última enseñanza. Jesús se detuvo y los miró a todos con una seriedad que no habían visto antes. Recordad esto, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Estas palabras quedaron flotando en el aire, llenas de un significado que ellos aún no podían comprender del todo. Pero algo en el tono de Jesús, en la intensidad de su mirada, les hizo saber que hablaba de algo más que una idea abstracta. Hablaba de un amor que se manifestaría en acción, de un sacrificio que marcaría sus vidas para siempre. Esa noche, mientras el grupo se preparaba para descansar, los discípulos reflexionaron sobre lo que habían oído. El amor no era solo un mandamiento, era el centro de todo. Y aunque aún no sabían cómo vivirlo plenamente, estaban dispuestos a intentarlo, siguiendo los pasos de aquel que les había mostrado el camino. El viaje hacia Jerusalén continuaba, y con él, el tiempo de Jesús en la tierra se acercaba a su clímax. Pero una cosa era segura: sus palabras habían plantado una semilla en los corazones de sus discípulos, una semilla que, en su momento, crecería hasta transformar el mundo. La entrada a Jerusalén marcó un cambio palpable en la atmósfera que rodeaba a Jesús y sus discípulos. Mientras la multitud lo recibía con cantos de Hosanna y hojas de palma, un aire de misterio envolvía al Maestro. Los discípulos se preguntaban qué significaban estos momentos, sintiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Tras la entrada triunfal, Jesús los llevó a una casa alquilada en el corazón de la ciudad. Allí, durante la calma que precedía a los tumultos, Jesús reunió a sus seguidores más cercanos para un momento que quedaría grabado en la eternidad. Era la víspera de la Pascua, y mientras los discípulos se preparaban para la cena, Jesús parecía envuelto en un silencio reflexivo. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, él se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de cada uno de ellos. El impacto de este acto fue inmediato. Pedro, incómodo ante tal gesto, intentó resistirse. «Señor, ¿tú lavarme los pies? Jamás permitiré que hagas esto». Jesús, con una calma inquebrantable, le respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro, conmovido, exclamó: «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió, pero su tono permaneció solemne. «Quien ya está limpio solo necesita lavarse los pies. Vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sus palabras dejaron un aire de incertidumbre entre los discípulos, pero Jesús no ofreció más explicaciones en ese momento. Cuando terminó de lavarles los pies, se sentó nuevamente y los miró con una intensidad que llenó la habitación. «¿Entendéis lo que he hecho por vosotros?», preguntó, rompiendo el silencio. Los discípulos intercambiaron miradas, sin saber qué responder. «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y hacéis bien, porque lo soy. Pero si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran antes de continuar. «Os he dado un ejemplo, para que hagáis como yo he hecho con vosotros». El acto de Jesús no era simplemente una lección de humildad, era una declaración de lo que significaba amar hasta el extremo. Mientras los discípulos reflexionaban sobre esto, Jesús cambió el tono de la conversación. «Uno de vosotros me entregará». El anuncio cayó como un trueno en medio del banquete. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, confundidos y alarmados. «¿Soy yo, Señor?», preguntaron varios de ellos, incapaces de imaginar tal traición entre los que lo seguían. Jesús no respondió directamente, pero su mirada se posó sobre Judas Iscariote. El silencio que se formó entre ambos fue suficiente para que Judas entendiera que había sido descubierto. Sin embargo, Jesús no lo reprendió. Simplemente le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó y salió, dejando a los demás en un estado de confusión y temor. Jesús, al ver sus rostros perturbados,
Les habló con una ternura que parecía envolver todo el espacio. Hijos míos, todavía estaré con vosotros un poco más. Pero donde yo voy, no podéis venir por ahora. Pedro, incapaz de contener su inquietud, protestó. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús lo miró con tristeza, pero también con amor. ¿Darás tu vida por mí, Pedro? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Las palabras de Jesús llenaron de un silencio pesado la habitación. Pero antes de que el temor se apoderara de ellos, Jesús los reconfortó. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros, y volveré para llevaros conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Estas palabras trajeron algo de consuelo, pero los discípulos aún no entendían completamente lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó a ellos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Luego tomó una copa, dio gracias y se la pasó a todos. Bebed de ella todos vosotros, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El acto, lleno de significado, dejó a los discípulos sin palabras. Jesús, viendo sus rostros, añadió con solemnidad: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamáis mi muerte hasta que yo venga. Cuando la cena terminó, Jesús se levantó y los invitó a salir al jardín de Getsemaní. El peso de lo que había dicho y hecho esa noche los acompañaba, pero aún no comprendían la magnitud de los eventos que estaban por desatarse. El umbral de la entrega estaba cerca, y con él, la culminación del amor que Jesús había enseñado desde el principio. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.